¿Qué tal, niños y niñas del quinto? Hoy seguimos miércoles 20 de octubre y vamos a analizar, como siempre, en comunicación, como ya estuvimos iniciando esta semana, el análisis de los textos teatrales. Es muy importante que ustedes conozcan cómo es un texto. El día de hoy vamos a compartir varias escenas de un texto que se llama, un texto teatral que se llama La moneda del abuelo. Como ustedes pueden observar en la página 228-229, es bastante larga porque hay un diálogo dentro del parlamento. Ellos le dicen parlamento al texto del cual ellos manejan las escenas para actuar, y hablo de las personas, pero nosotros lo vamos a analizar como un texto teatral. Muy bien, La moneda del abuelo es una historia bastante simpática, bastante conmovedora. Y me gustaría que ustedes vayan analizando este texto y lean, porque tiene como 10 escenas. Desde la escena 1, donde comienza que el abuelo camina lentamente, va al kiosco, finalizando donde entra un lechero nervioso buscando algo en el piso. Y cierra con un mensaje final muy interesante, y sería importante que ustedes vayan analizando este texto teatral. Vamos a empezar con una de las escenas. Solamente puse aquí en nuestro video de apoyo dos escenas de los cuales voy a estar dándole de lectura nada más, porque es bastante amplia las escenas y nos va a llevar mucho tiempo. Dice la escena 1 para iniciar: entra el abuelo caminando lentamente. Llega al kiosco, lo abre, saca un plumero, limpia, tararea una canción. Sus movimientos son lentos. Observa su kiosco, estira la banqueta y suspira contento. Se sienta. Del bolsillo saca una armónica y se pone a tocar. Así inicia la escena donde el abuelo está abriendo su kiosco. Por ejemplo, nomás, niños y niñas, como muchas veces este tipo de escena debe realizarlo el personaje. Luego ya a partir de la escena 2 hasta la escena 10 ya entran los diálogos dentro del texto teatral. Y en la escena 10 empieza a explicar nuevamente, esto para cerrar un poco esta parte porque es largo. Lechero entra nervioso buscando algo en el piso, parece preocupado y se acerca al abuelo. En realidad, el abuelo recibe a algunas personas en su kiosco, habla con ellos, hay personajes principales como Doña Martina, el lechero, hablan un poco de lo que es en la escena del tema del dinero, que había sido al lechero se le perdió una moneda de oro y cosas así. Se va encadenando en cada escena, que tiene 10 escenas en nuestro material de apoyo del libro de comunicación de la editorial Alianza. Ustedes saben que este fragmento pertenece a Luis Hernáez, La moneda del abuelo, texto extraído de Historia y Antología del Teatro para la Infancia del Paraguay, de Víctor Bogado. ¿Qué vamos a hacer con este texto teatral? Bueno, vamos a trabajar los siguientes ejercicios, niños y niñas del quinto grado. Primero, vamos a completar e indican quiénes son los personajes y cómo se relacionan entre ellos, cuál es el motivo que une a todos por una causa. Después van a describir cómo es la relación entre los personajes en ese texto teatral. Van a hablar de eso, quiénes son los que hablan más, qué hace el lechero, qué ocurrió realmente. Después, en el número 3, vamos a escribir 5 adjetivos que caracterizan a los personajes. Por ejemplo, yo puedo decir que el abuelo es amable, o de repente puedo decir que Martina es malhumorada. Por lo menos 5 adjetivos para cada uno de estos personajes principales. Después van a subrayar, a pesar que nos dice aquí en el número 4, resalta la respuesta correcta. Según el título de la moneda, ¿es del abuelo lechero o Martina? Según el relato, la moneda es del abuelo lechero o Martina. Esto dependiendo del texto teatral, como les dije. Y después, ¿quién encontró la moneda? Bueno, van a marcar también la opción correcta. Después van a interpretar el significado de estas expresiones teniendo en cuenta el contexto que posee el texto teatral y también lo que surgió entre los personajes.
no puedo distraer mi dinero. Entonces, cuando nos habla de una expresión así, ¿qué significa? No puedo distraer mi dinero. Puede significar que puedo usarlo o no puedo usarlo. Eso es lo que se refiere un poco. Permanece quieta, calculadora. Puede decir que puede tomar alguna decisión con respecto a eso. Para sí. Habla más bien de los pensamientos que acá ustedes pueden escribir el porqué. Por eso son expresiones en las cuales van a escribir con sus propias palabras. Después, niños y niñas, vamos a responder algunas preguntas con respecto al texto teatral, y pasando de eso van ustedes a completar el registro de información con respecto al texto. Por ejemplo, ¿qué tipo de lenguaje es? ¿Es vulgar, es coloquial o es fino? Pueden poner algunos ejemplos aquí. Formas de tratamiento. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el trato que se dieron entre los personajes? A eso es lo que se refiere. El trato que se dieron. Después, en mi cuaderno, o sea, ustedes en su cuaderno, van a opinar acerca de las actitudes y comportamientos de los personajes en el ejercicio número 8. Yo lo que recomiendo es que elijan uno de los tres, y uno de los tres ustedes van a escribir en su cuaderno. Y por último, que sería el número 9, vamos a trabajar la parte de los valores que caracterizan las acciones de estos personajes. Sí, cómo actuó Martina, cómo actuó el lechero y cómo actuó el abuelo. Esto es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy con respecto al texto teatral titulado La moneda del abuelo.